Muy buenos días a todas y a todos. Good morning, everyone. Para nosotros es un placer contar el día de hoy con el profesor Nick Tilley. Es uno de los más renombrados expertos académicos y practicantes en materia de crimen y seguridad. Va a impartir la conferencia El uso de estadísticas de delitos, victimización y justicia para comprender el descenso del delito a nivel global, implicaciones para las políticas de prevención del delito. El profesor Tilley es miembro del Instituto Jill Dando de Ciencias de la Seguridad y el Crimen del College University London y es profesor emérito de Sociología en la Universidad de Nottingham en Trent. Es autor de más de 150 publicaciones relacionadas con la actuación policial, prevención del delito y metodologías de evaluación de programas, entre otros temas. Destacar de sus libros Evaluation y Crime Prevention and Problem-Oriented Policing and Partnerships, Implementing an Evidence-Based Approach to Crime Reduction. Nick Tilley estuvo 10 años adscrito al Ministerio del Interior del Reino Unido, principalmente colaborando con el Grupo de Investigación de la Policía. Fue asesor senior en el equipo de investigación de la División de East Midlands del Ministerio del Interior y director del 2003 al 2007. Sus actuales proyectos de investigación incluyen temáticas como la explicación de la caída del crimen a nivel internacional, lo que funciona en la prevención del delito, la resolución de problemas en el ámbito policial, reducción de la delincuencia, el crimen y el desorden asociado con el fútbol en Inglaterra y Gales, así como las formas de colaboración entre la policía universitaria que mejoran el control y la reducción de la delincuencia. Es un investigador verdaderamente ocupado. En 2005, en el marco de los honores del cumpleaños de la reina, se le concedió la Orden del Imperio Británico por sus servicios en la actuación policial y la reducción de la delincuencia. Y en 2009 fue elegido miembro de la Academia de las Ciencias Sociales. Con nosotros el profesor Nick Tilley. Nick, please. Thank you very much. Good morning. Thanks for inviting me. Buenos días, gracias por la invitación. Voy a hablar sobre el descenso internacional del delito, el tipo de fuentes de datos que podemos utilizar para identificarlo y tratar de entenderlo, y las implicaciones a partir de esta disminución. La disminución en la delincuencia fue una sorpresa, se ha presentado en muchos países y en muchos tipos de delincuencia. Comenzó en Estados Unidos, en otros países y se ha generalizado desde mediados y finales de los años 90. Plantea una pregunta muy interesante para la criminología. ¿Cómo es que se presentó esta tendencia que, como decía yo, nadie pudo anticipar? Definitivamente los gobiernos nunca la vieron venir. ¿Y qué es lo que podemos aprender a partir de esta disminución en términos de formas de prevenir el delito? ¿Qué podemos hacer para mantener esta disminución en el delito? Y donde no ha habido esta disminución, ¿qué podemos aprender de aquellos lugares donde sí ha disminuido acerca de las formas en que podemos prevenir la delincuencia? Estas son las 4 preguntas importantes. ¿Ha habido una caída en el delito? Creo que podemos decir con plena confianza que no ha habido una disminución en todos los tipos de delito y en todas partes, pero sí se ha presentado de manera muy extendida y para muchos tipos de delito. En estas disminuciones ha habido también algunos repuntes en la criminalidad. Entonces tenemos que distinguir entre aquellos delitos que han disminuido y aquellos que no. Es importante entender qué es lo que provocó estas disminuciones en los índices de delincuencia. Es una pregunta interesante intelectual, pero también tiene implicaciones prácticas, porque una vez que entendamos qué es lo que está determinando esta disminución, podemos tener pautas acerca de lo que se puede hacer para prevenir otro tipo de delitos y para mantener esta disminución en la criminalidad. He hablado de fuentes de datos. Los primeros 3 que aparecen aquí en la lámina son fuentes recolectadas de manera especial. Los últimos 3 describen delitos administrativos. Todos ellos podrían utilizarse para identificar y entender la disminución en los delitos. En un momento voy a explicar en más detalle cada una de estas fuentes. Podemos ver esta disminución de diferentes maneras. Podemos tratar de desmenuzarla en términos de los acontecimientos delictivos que ha habido, la caída en las incidencias, las tasas de delitos, pero también podemos verlo en términos de quiénes
están cometiendo el delito. La pregunta es, ¿qué tipo de delitos han caído, cuáles no, en dónde han disminuido, en dónde no, qué víctimas ahora tienen un menor riesgo de ser víctimas de delito? Esta caída es una función de la concentración a la prevalencia. Podemos considerar que esto está constituido por el número de personas que han sido víctimas del delito y por el número de veces que cada una de ellas ha sido víctima del delito. Entonces, la tasa de incidencia es un producto de la concentración de los delitos por persona y de la prevalencia, el número de víctimas por cada 1000. Entonces, podemos tratar de preguntar en dónde esta disminución es principalmente una caída en la prevalencia o principalmente es un producto de una disminución en la concentración. En relación con quienes están cometiendo los delitos, nos damos cuenta, tenemos que ver si hay el mismo número de personas que están cometiendo delitos, si son menos los que están siendo reclutados, si están siendo reclutados más tarde, si están desistiendo de la actividad delictiva más pronto. Estas son preguntas acerca de la composición de la disminución y se refiere con las personas que están involucradas en el delito. Son preguntas difíciles, pero creo que muy importantes. Y es muy difícil encontrar los datos que nos permitan responderlas. En cuanto a los acontecimientos o eventos criminales, las fuentes más importantes son las encuestas de victimización. No son perfectas por razones que enumero en esta lámina. Por un lado, no abarcan todos los tipos de delitos, enfrentan problemas de falta de respuesta a las encuestas, problemas de memoria. Hay, por supuesto, técnicas para tratar de mitigar ese problema, pero es un problema que aún se presenta. No abarcan a todas las poblaciones de víctimas ni a los muy jóvenes, aunque hay encuestas de victimización comerciales generalmente abarcan subconjuntos de la población total y no sabemos mucho acerca de los delitos contra organismos públicos. Entonces, hay ciertas poblaciones que solo se ven cubiertas parcialmente por esas encuestas. No son adecuadas para tipos poco comunes de delitos. Ayer comentábamos que hablamos de que hay formas que quizá se podrían capturar, pero para las tendencias a lo largo del tiempo se necesitan muestras más grandes que las que actualmente se utilizan. Normalmente hay un límite en cuanto al número de incidentes que experimenta una víctima. Por supuesto, están limitados a las preguntas que se hacen en la práctica. Los cuestionarios de victimización no pueden preguntar todo lo que nosotros quisiéramos que se respondiera. Sería extenuante para los encuestados. Entonces, hay un número limitado de preguntas y el tipo de preguntas que hacemos quizá no sean necesariamente todas las que necesitamos hacer para entender la naturaleza de esta disminución en el delito. Por supuesto que las encuestas son muestras aleatorias, no nos pueden hablar de disminuciones específicas en lugares específicos, son retrospectivas, de modo que los datos de tendencias que hemos utilizado en las encuestas están limitados en términos de su temporalidad. Y por último, son difíciles. Joe Trainer está aquí, de la Oficina para Estadísticas Nacionales. Es la persona que nos puede decir acerca de los detalles. Y de hecho, él tiene mucha experiencia analizando datos, pero las fuentes de datos son complejas, requieren realmente mucho detenimiento para analizarlas correctamente. Hay, por supuesto, datos que están más fácilmente disponibles, por razones que son, yo creo que obvias para todos, son muy poco confiables. Los niveles de tasas, la forma de registrar son variables, son parciales y muchos incidentes delictivos jamás llegan a identificarse, por ejemplo. Incluso los datos sobre homicidios, por razones que comentábamos ayer, no pueden tratarse como inmunes a estos errores, a estos problemas. Si vemos los datos de los infractores, de los delincuentes,
Lo que sabemos acerca de ellos, por supuesto, está limitado por los problemas en términos de los datos oficiales, están limitados por los índices de atención muy variables del momento en que se comete el delito al momento en que se detiene a la persona, que se persigue el delito y se dicta sentencia. Es difícil tener acceso a la información personal, por lo menos en Inglaterra. Los datos autorreportados pueden ser buenos, pero hay varios estudios que están abiertos a este tipo de análisis. Me parece, Eric Ballmer está por aquí. Él ha hecho algunos trabajos muy interesantes en Pittsburgh. Me parece que va a hablar de esta segregación de las tendencias delictivas en relación con los criminales. En algún momento lo va a comentar. Yo no me voy a concentrar en ese aspecto de mi presentación. Lo que hemos hecho mis colegas y yo es explorar la hipótesis de la seguridad como una explicación para estas disminuciones generalizadas en el delito. Tomamos delitos específicos, empezamos con robo de auto, después robo a casa habitación y después violencia. Somos modestos en nuestro trabajo empírico en el sentido de que no estamos tratando de entender todas las disminuciones de delitos en todos los lugares. Estamos acotándolo a circunstancias muy específicas a fin de entenderlo bien y con la idea de identificar patrones que se pueden aplicar a otros tipos de delitos. Graham Farrell, Andrew Mackie y Saloni han trabajado conmigo, varios asistentes de investigación y, por supuesto, algunos colaboradores muy distinguidos que también han participado con nosotros. Todo este trabajo habría sido imposible sin esta amplia colaboración. La hipótesis de la seguridad está inspirada en Ron Clark y Jan Van Dyke. Como la hemos conceptualizado nosotros, involucra los siguientes elementos. La causa principal de la disminución en el delito ha sido un incremento en la seguridad que en muchos países se ha presentado y esto ha disminuido la oportunidad para la comisión de delitos. En segundo lugar, la mejoría en la seguridad pública comenzó con lo que se llaman delitos de debutantes. Son delitos que marcan el principio de una carrera delictiva. Específicamente, el robo auto ha sido identificado como un delito de entrada y en general hemos visto que ha habido una disminución más marcada en el robo de auto que en muchos otros tipos de delitos y también las disminuciones en el robo de auto generalmente se han dado antes que la disminución en otros tipos de delito. La reducción en el robo de auto también inhibe, por cierto, la posibilidad o hace más difícil la comisión de otros tipos de delitos que requieren el uso de un vehículo. La mejoría en la seguridad en la relación con los delitos iniciales, la hipótesis dice que ha inhibido el reclutamiento de nuevas personas a las carreras criminales y esto se ha traducido en una disminución en otros tipos de delitos. La hipótesis plantea que a partir de la reducción en la oportunidad para cometer un primer delito, se ha producido una reducción en otros tipos de delito a través del mecanismo de la dificultad para reclutar a nuevos delincuentes. Esta caída inicial en la delincuencia ha sido fortalecida por cambios en otras actividades rutinarias, específicamente cambios en las actividades que se desarrollan en el tiempo libre. La gente pasa menos tiempo en la calle, jugando en la computadora, por ejemplo, y los cambios en ese tipo de actividades de esparcimiento y cambios en la tecnología han creado algunas nuevas oportunidades de delito y esas nuevas oportunidades para delinquir son lugares en los que hemos visto un repunte en la delincuencia. Entonces, la hipótesis plantea que la seguridad es fundamental para esta disminución. No estamos afirmando que es la única causa de la disminución, pero consideramos que como abarca diferentes jurisdicciones y nos ayuda a entender los diferentes puntos en los que se han presentado estas disminuciones en el delito. También la conjetura es que esto se ha derivado en otros efectos
que han provocado una disminución en otros tipos de delito. Hablamos de los tipos de delito que estamos analizando nosotros. Hemos utilizado datos de alta calidad tomados de encuestas de victimización, la ICBS. Inicialmente utilizamos esto para entender esto. Es más difícil de lo que parece a primera instancia debido a la falta de uniformidad en la participación en ICBS. Tuvimos que encontrar SWIPs suficientes para... de hecho, hicimos un modelo para ver si efectivamente había habido una disminución generalizada. Utilizamos datos de detenciones para los criminales en Estados Unidos. Al final de la presentación voy a hablar más sobre este punto. Vimos también firmas características de datos que correspondan a lo que se esperaría en caso de que el aumento en la seguridad pública hubiera producido esta disminución. Hablamos de lo que se llama firmas características, una serie de firmas que describen las maneras precisas en las que se expresaría esta disminución si es que la seguridad estuviera teniendo un papel muy importante para provocar esta disminución. Finalmente tratamos de determinar qué dispositivos de seguridad son los más efectivos para mejorar este aspecto para reducir la delincuencia. Voy a hablar específicamente sobre robo a casa habitación con allanamiento. Este es el patrón como lo hemos observado. La línea continua describe la tendencia en términos del número de incidentes medida por la encuesta de Inglaterra y Gales de delincuencia. Y esta concentración determina cuál sería la tasa dependiendo de la prevalencia. La línea punteada hace lo mismo, pero considerando la prevalencia constante. En los casos en que esto es para determinar si la prevalencia ha sido un factor determinante en esta disminución del delito. Buscamos firmas de datos. Si la seguridad ha sido importante para producir esta reducción en la criminalidad, esperaríamos un incremento en los niveles de seguridad, una disminución en la proporción de hogares que son inseguros, un incremento en la eficacia de los dispositivos de seguridad instalados, una mayor utilización de los dispositivos de seguridad más eficaces o combinaciones de ellos y una disminución importante en el número de robos exitosos en los que se vio infringida la seguridad. Es lo que la encuesta nos dice acerca de las tendencias en cuanto a la instalación de dispositivos de seguridad. Es importante decir que uno de los beneficios que tenemos de esta encuesta en Inglaterra y Gales es que a las víctimas de robo a casa habitación se les pregunta el tipo de dispositivos de seguridad que tenían cuando se cometió el delito. Otras encuestas no hacen esa distinción. Preguntan sobre dispositivos de seguridad que están instalados, pero no preguntan cuáles estaban instalados al momento en que se cometió el robo. Y muchas veces no es posible distinguir los dispositivos que se instalaron a consecuencia del delito de los que estaban ya instalados al momento en que ocurrió el delito. Un alumno en Chile tiene que superar este problema porque la encuesta de victimización en Chile no hace esa distinción tan importante. Pero bueno, esta gráfica muestra los dispositivos de seguridad instalados. Podemos ver que en general ha habido un incremento, en algunos casos muy modestos, también ha habido algunas disminuciones. Por lo tanto, ha habido una disminución en la proporción de hogares en donde la seguridad ya existía. Y eso se explica en parte en función de que a los bomberos no les gustan este tipo de dispositivos porque ponen a un hogar en mayor riesgo en caso de un incendio. También ha habido una disminución en la proporción de hogares que tienen barras, protecciones en las ventanas, estos dispositivos horribles, creo que en parte por motivos estéticos, ahora se instalan con menos frecuencia. Ha habido una disminución en el número o la proporción de hogares que no tienen ningún tipo de seguridad, como muestra la línea punteada. Entre 92 y 2011-2012, el número de casas que eran fáciles de allanar, porque no
disponían de dispositivos de seguridad ha disminuido considerablemente. La línea continua muestra que la probabilidad de que la proporción de este tipo de hogares en relación al total ha disminuido. Es decir, hay menos hogares que no tengan dispositivos de seguridad. Y las que quedan obviamente han aumentado su nivel de riesgo en relación con el resto de la población. También vimos una herramienta que se llama SIAT y el factor de protección de seguridad SPF para tratar de medir la efectividad de diferentes dispositivos de seguridad individuales y en combinación. La SIAT, la herramienta de evaluación de impacto de la seguridad, compara el riesgo de los hogares que son objeto de robo en comparación con el total de la población para cada dispositivo o cada combinación de dispositivos de seguridad. El factor de protección de seguridad utiliza esta herramienta, esta SIAT, estos puntajes de la herramienta SIAT para comparar la tasa de hogares con ciertos dispositivos de seguridad en la población con hogares que no tienen dispositivos de seguridad. O sea, tomamos el SPF, que nos dice cuánta protección adicional tenemos de tener, a consecuencia de tener un dispositivo o varios, en comparación con no tener ningún dispositivo de seguridad. Así como el SPF en el bloqueador solar nos dice qué tan protegidos estamos contra la radiación solar en comparación con no ponerse ningún tipo de protector solar. De hecho, de ahí tomamos el acrónimo SPF. Esto nos dice que algunos dispositivos de seguridad parecen ser más efectivos que otros, seguros en las ventanas, por ejemplo. Para explicar una de estas columnas, dice que los hogares que tienen seguros en las ventanas en comparación con los que no tienen 6.5 veces más riesgo. Luces en el interior, luces en el exterior, etc. Vean ustedes la última columna a la derecha que se refiere a alarmas. El hecho de que el número es de menos de 1.89 dice que los hogares que tienen alarmas en comparación con los que no tienen dispositivos de seguridad están en mayor riesgo. Hay un efecto perverso al tener alarma, si ese es el tipo de dispositivo que tenemos en comparación con las casas que no tienen. Debo agregar, para quienes les interese el uso de las encuestas de victimización, que esta encuesta en Inglaterra y Gales es muy grande, pero para poder hacer este análisis tuvimos que combinar varios grupos de las encuestas. Las de 2008, 2009 a 2011-12, más o menos con 40,000 encuestados por cada suite. Es una muestra muy grande que la que tenemos que utilizar para hacer este tipo de cálculos. Lo que encontramos es que las combinaciones de los dispositivos de seguridad son mucho más efectivas que tener un solo dispositivo de seguridad. Pasamos de 1 a 2. Pasamos de una SPF medio de 2.1 a 11.9 y los niveles se van, la diferencia se va haciendo menor. Creo que no deberíamos tomar muy en serio la última columna. Hay unos datos medio extraños ahí que provocan este efecto. Hay ciertos tipos de dispositivos de seguridad que parecen ser más efectivos. Si vemos aquí, 3 de ellos se aparecen aquí marcados. WD seguros en las ventanas y en las puertas, luces externas y candados en las ventanas y las puertas. Y ven ustedes el factor de protección, los que tienen candados y etcétera. Recuerden que cada uno de estos puntajes es la seguridad relativa comparada con los hogares que no tienen ningún dispositivo de seguridad. Lo que es interesante es que es el efecto de combinación. Si tomamos, por ejemplo, con seguros en las ventanas, seguros en las puertas, luces de seguridad internas y externas, tienen una SPF combinado de 49. Lamentablemente las columnas ya se desalinearon, pero pueden ver que pudimos calcular la fuente para cada dispositivo de seguridad individual y en la suma
llegamos a un factor de protección esperado de 15.88, o sea que la combinación es como 3 veces más eficaz. Hay un efecto al combinar todos estos distintos dispositivos de seguridad, si seguimos este tipo de método. Lo que hemos hecho es ver la proporción de hogares que tienen las combinaciones de seguridad más eficaces, y aunque hubo algunos aumentos moderados en relación a algunos dispositivos, cuando vemos las combinaciones más eficaces, los aumentos son más dramáticos. Tenemos que reconocer que esto es un poco delicado porque hemos tratado insistir en aquellas tendencias que hemos visto en los periodos, pero sí ha visto un aumento muy rápido en el uso de dispositivos de seguridad que tienen una alta calificación en estos factores de protección de seguridad. Esto sugiere que con el paso del tiempo, entre 1998 y 2000 y a 2012, no ha sido corroborado universalmente, pero sí parece haber un aumento en la eficacia de estas combinaciones de dispositivos de seguridad. Es decir, esto tiene que ver con algo que tiene que ver con la calidad. Pero los dispositivos de seguridad más eficaces, si tomamos todas las combinaciones entre 1998 y 2012, ha aumentado de 12% a 20%, mientras que otros dispositivos que tienen menores calificaciones, su uso ha bajado. Y en todos estos ha habido un aumento en las combinaciones de los distintos dispositivos. Ahora, si vemos los patrones en donde esperaríamos que el aumento en la falta de seguridad hubiera jugado un papel importante. Bueno, lo que vemos aquí es que los principales cuadros se refiere a los asaltantes de robo a casa habitación forzada. Estos números bajaron muchísimo. Lo que no ha bajado al mismo ritmo son aquellos robos a casa habitación que no requieren superar un dispositivo de seguridad. A veces la gente tiene acceso a un edificio, las ventanas se dejaron abiertas, las puertas tampoco se cerraron. Hay veces que no hay que superar un obstáculo a la seguridad, pero el descenso en robos a casa habitación sí ha bajado cuando hay un dispositivo importante. Y sobre todo en relación a puertas vemos más o menos lo mismo. Una apertura forzada de puertas, claro que ahí el patrón cambia. El mayor descenso es cuando ha habido una entrada forzada. Y hacemos lo mismo con las cerraduras en ventanas o entradas por ventanas. El mayor descenso es en una entrada forzada por la ventana. Esto sugiere que el dispositivo de seguridad es el obstáculo. Es el obstáculo que ahora se tiene que superar para tener acceso. Ahora, si vemos el patrón de los asaltantes que entran al hogar, el mayor descenso es cuando no hay nadie en casa y entonces los dispositivos de seguridad se activaron, a diferencia de cuando no había nadie en casa, cuando sí había alguien en casa. Y en ese caso, los dispositivos de seguridad no necesariamente se activan. Para retomar todos estos patrones para ver cómo se llevan a cabo estos robos a casa habitación, han aumentado con la eficacia de los dispositivos
que se utilizan. Entonces, bueno, ¿qué sucede ahora? Esto nos lleva a las implicaciones de las políticas después de ver todo esto. Parece que la instalación de estas cerraduras en ventanas, en puertas, luces, toda esta amplia combinación es una forma eficaz y económica para impedir el robo a casa-habitación. Otro tipo de investigación sugiere que los que han sido robados es probable que haya incidentes repetidos y que están a un mayor riesgo otra vez de tener un robo a casa-habitación. Entonces, el tener este tipo de dispositivos para los que son más vulnerables al robo a casa-habitación parece ser muy útil, según lo que hemos encontrado. Y tenemos un ensayo a prueba en este momento, un ensayo después del análisis que hemos realizado. Los datos de la encuesta en Inglaterra y Gales han sido muy inteligentes, han sido muy útiles para poder realizar algunas investigaciones, pero no son perfectos. No hay ninguna pregunta que nos permita determinar definitivamente la calidad de los dispositivos que se están usando. Tampoco hay preguntas sobre las ventanas oscuras, digamos, o por lo menos que impiden ver. Me parece que cuando tenemos un doble vidrio, creo que es así como se llama, doble vidrio es cuando tienes más de una hoja de vidrio, tienes por lo menos dos. Y también hay veces que hay cerraduras, pero bueno, los datos nos muestran un esfuerzo para reconstruir las fuentes de los robos a casa-habitación. Pero en retrospectiva, no podemos hacer experimentos en retrospectiva, sino utilizar los datos que tenemos, pero se trata de identificar más bien se trata de eliminar otras alternativas. Y podría haber algunos vecindarios donde este tipo de hallazgos difieren. Las comunidades no son las mismas, los riesgos a casa-habitación definitivamente no son las mismas. Esta es la gráfica sobre estos vidrios que no permiten ver, y aquí vemos un aumento tremendo en Inglaterra entre 1996 y 2008. Pasamos de 30% de hogares a más de 70% de hogares. Y también hay una relación inversa entre la proporción de hogares con este tipo de vidrios y los robos a casa-habitación. No podemos atribuir una causa a esto, pero por lo menos sí sugiere que, dada la mayor seguridad por este tipo de vidrios, puede haber jugado un papel y también podemos ver que la instalación de un aire acondicionado podría tener un efecto similar, es decir, los efectos secundarios al mejorar los dispositivos nos sugieren esto. Claro que no lo podemos comprobar debido a las preguntas que están ahí en la encuesta. No se pregunta sobre el tipo de vidrio. Y también hemos encontrado un hallazgo paradójico que tiene que ver con las alarmas. ¿Cuántos de ustedes tienen alarmas contra robo en casa? Bueno, lo que hicimos fue tomar dos conjuntos de la encuesta de delitos para ver los efectos marginales al introducir las alarmas contra robo y analizar los dispositivos de seguridad en los hogares. Y lo que encontramos es que al inicio de 1992 a 96, el agregar una alarma contra robo a otros dispositivos de seguridad mejoró sustancialmente el factor de protección de seguridad. Es decir, al agregar una alarma
a estas cerraduras de las ventanas, a las luces, porque eran los únicos dos puntos que se habían preguntado. Esto aumentó el factor de protección de seguridad por 3. Entonces, el agregar la alarma contra robo, por lo general, sí aseguró una casa aún más. Y miren qué sucede de 2008 a 2012. Vemos lo contrario. En el segundo periodo, el agregar una alarma contra robo redujo la seguridad y aumentó la vulnerabilidad de manera bastante constante. Este es un caso en donde lo que parece que estamos encontrando es que los dispositivos de seguridad no siempre reducen los niveles de robo a casa-habitación. Tenemos varias conjeturas de lo que podría estar produciendo este hallazgo tan paradójico. Y es un hallazgo paradójico que no compagina muy bien con lo que hemos esperado, pero sí sugiere que debemos ver esto con mucho cuidado y no esperar que estas medidas van a funcionar bien bajo todas las circunstancias posibles. Ahora paso a los datos de los delincuentes. Sé que hay unos otros oradores aquí con mucha más experiencia que yo, pero nuestra hipótesis de los datos nos lleva a esperar que habría una menor delincuencia en el grupo de jóvenes y que esto se debe a las mejoras en la seguridad. Aquí vemos los datos de detenciones en Estados Unidos. Y esto compagina bien con lo que hemos estado diciendo. Ha habido un cierto cambio. Esta gráfica no ha cambiado mucho en su forma, pero sí se ha visto alterada de maneras interesantes, porque ha habido un descenso en cuanto a los infractores más jóvenes, pero no hay tal descenso entre los infractores mayores. Son los datos de detenciones en Estados Unidos y ambos se relacionan a delitos violentos o delitos contra propiedad. Ahora, esto no comprueba realmente nada, pero es sugerente. Algo ha sucedido y que al usar estas fuentes de datos vemos que hay una reducción bastante fuerte de delitos cometidos por los jóvenes, pero no entre los mayores. Bueno, con eso veo aquí que el descenso internacional es bastante interesante. Esto podría tener varias implicaciones para las políticas. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Tilly, por su interesante presentación. Hay varias preguntas y algunos temas que son necesarios de analizar. Usted ha provocado varias preguntas y comentarios de nuestro público. Hay algunas que voy a traducir, no por el idioma, sino porque están manuscritas. A ver, voy a enunciar algunas preguntas. Una común es que si usted ha encontrado en este análisis, en los descensos de delitos, algunas estrategias, ya sea para la policía o para el gobierno, que pudieran respaldar este descenso en los delitos y que no solo tengan que ver con el uso de dispositivos. Una de las conclusiones importantes, que es bastante vergonzosa y difícil, es que las tácticas policíacas a un nivel nacional y tal vez las acciones gubernamentales no parecen ser un impulsor
principal en las tendencias del delito. Eso es difícil de tragar. El papel que ha jugado el gobierno en robo de vehículos ha presionado a los fabricantes de autos a aumentar la seguridad, pero el gobierno ni la policía están en una posición como para colocar o implementar muchas de esas medidas para reducir el delito. Entonces, me parece que ha sido un error esperar que la policía o que los gobiernos pueden desempeñar un papel importante en este campo. No quiere decir que no importen para nada la existencia de las disposiciones para hacer que el delito cometido llegue a juicio. Claro que eso le quita el motivo a muchos, pero el gobierno puede participar en algunas actividades regulatorias que hacen que el delito sea menos probable de cometerse, pero no lo pueden hacer de manera directa. Muchísimas gracias. Otras dos preguntas relacionadas. El descenso en delitos parece ser prevalente entre los países occidentales, mientras que los países en desarrollo muestran incrementos en los números. ¿Cuáles son las implicaciones para la hipótesis de seguridad? Probablemente la mejor respuesta es que no tengo la menor idea. Pero otra respuesta es que si los países están en desarrollo, están dando más oportunidades para el delito, se están produciendo más bienes que pueden ser robados. Después de la Segunda Guerra Mundial se esperó que los niveles de delito bajarían conforme aumentaría la riqueza, pero fue al contrario. Es decir, al haber mayor riqueza, una población móvil, el cambio en las actividades rutinarias que se relacionaban con el desarrollo, creaban oportunidades para cometer el delito. Entonces, me parece que el asunto es que en los países en desarrollo el aumento está ahí. Es decir, ese tipo de cambios que podrían aumentar las oportunidades para el delito se tienen que anticipar y tal vez hay que implantar medidas regulatorias para cerciorarse de que estos aumentos no son muy serios. Otra pregunta. Dice, ¿cómo la hipótesis de seguridad explica el incremento de delitos que se percibió? Disculpe, no se entendió bien. Hubo un aumento masivo en el suministro de bienes que podían ser robados, en la riqueza de gente que podía salir a la calle, beber mucho alcohol. Es decir, las condiciones para los incrementos del delito estaban presentes después de las guerras mundiales. Marcus Ferguson es el que más ha escrito sobre este tipo de actividades. Él habla de las distintas formas de vida, la vida cotidiana que crea oportunidades para los delitos, y en los años posguerra había oportunidades que se creaban. En relación a los delitos específicos que usted analizó en la hipótesis y en el modelo, a ver, veamos aquí. Más dispositivos de seguridad en vehículos y en hogares pueden producir más violencia por los que cometen el delito. Es decir, producen mayor violencia. ¿Por qué? Porque los delincuentes, para poder alcanzar lo que quieren, se vuelven más violentos. ¿Es cierto? ¿Podemos decir eso? No es imposible. Claro que no.
Si alguien está suficientemente decidido a cometer un delito y los dispositivos de seguridad se lo impiden y tienen que dañar a un tercero, puede ser que lo hagan. Es decir, que la técnica en este sentido es muy difícil de medir. Me siento un poco escéptico de lo que podemos observar es enormes descensos en los niveles de estos delitos. Al mismo tiempo, habría que ver si ha habido un incremento en los crímenes, en los delitos subsecuentes. No sé, realmente no lo sé. En su opinión, ¿hay una relación entre este descenso en los delitos y la mejora de las condiciones sociales? No, al contrario. Retomo lo que dije antes. La mejora en las condiciones sociales pueden crear más delitos porque hay más cosas, hay más bienes que se pueden robar, más movilidad, más anonimato en las grandes ciudades, más oportunidades para beber en los bares, en las noches con la violencia asociada. Yo sé que es una conclusión muy paradójica, pero si las condiciones sociales sí pueden crear delito como un efecto. No, me parece que las condiciones sociales no necesariamente reducen el delito. A ver, le doy un ejemplo que de alguna manera es muy doloroso. Todos estamos contentos por poder ir a comprar a los supermercados. Y la mayoría de nosotros somos parte del mercado, pero como una consecuencia de estas tiendas de autoservicio, una consecuencia es mucho mayor robo, una consecuencia de muchas más mujeres que salen a trabajar, los hogares se quedan vacíos, hay más oportunidades de robo a casa habitación. Claro que no queremos dejar atrás esos beneficios sociales, porque generan delito, pero tal vez queremos contener este resultado no intencionado de más delitos. ¿Cómo evaluar el éxito de la política de reducción de delitos? Esto desde el punto de vista gubernamental. Bueno, la evaluación es un tema sumamente delicado y polémico. Yo soy mucho más escéptico que otros sobre los beneficios de estos ensayos aleatorios y de control, y también no estoy seguro de qué pensar con los análisis que hemos hecho con las encuestas. En estos ensayos aleatorios de control, claro que han sido muy importantes en cuanto a la salud pública. Todo esto es seguro. Y seguro que hay circunstancias en las que podrían tener sentido, pero el número de estos ensayos de control aleatorios que tienes que realizar para medir la hipótesis de combinaciones de dispositivos de seguridad es inmensa. Tendrías que medir la eficacia de cada una de las combinaciones. Entonces, hay una gama muy amplia de ensayos que se tendrían que hacer para probar nuestras hipótesis. Y reconstruir lo que sucedió. Y aún más, los hallazgos, al ver que las alarmas pudieron ser benéficas en un inicio, pero no después. Esto sugiere que hay que hacer pruebas en condiciones muy específicas para reconocer el hecho de que lo que sucede bajo ciertas circunstancias no sucede en otras. Entonces, hay que hacer todo tipo de ensayos, de pruebas, de mediciones, pero podría ser igualmente eficiente y más oportuno y más útil realizar distintos tipos de mediciones para ver si estas medidas tienen algún tipo de efecto. Y el método que usamos en este estudio me gustaría pensar que es promisorio, porque lo que tratamos de hacer es llegar a tener un patrón de resultados muy preciso que permita determinar las cosas. El ejemplo
del doble vidrio. Ahí no puedes inferir ninguna causalidad, pero si se plantea la pregunta precisa, podremos ver, sí, qué papel está jugando ese doble vidrio en el descenso. Es un asunto muy polémico y sé que hay mucha gente que dice que hay que hacer ensayos de control aleatorios. No estoy seguro que sean apropiados ni posibles ni necesarios en todos los casos para obtener lecciones que nos puedan llevar a buenas políticas. Bueno, dos preguntas más en otro contexto, no solo en el Reino Unido y en Gales. Hay tipos específicos de delitos que por lo general están aumentando. Extorsión, secuestros. ¿Podríamos analizar también estos delitos? Así como usted lo hizo con el robo de vehículos o el robo a casa habitación. Me gustaría poder hacer algo al respecto. La que ganó el premio ayer, ella está trabajando en una tesis examinando la extorsión en México y esperamos que esto podría producir resultados y adoptar una metodología parecida. No lo sé, pero es algo que se está realizando. No lo estoy haciendo yo, pero mi alumna muy talentosa sí lo está haciendo. La última pregunta. Sabemos que usted es un servidor público sumamente reconocido y profesional. ¿Podría dar algunas sugerencias a gobiernos latinoamericanos para aumentar la confianza relacionada con aquellas políticas que aumenten la denuncia de los delitos? Esa es una pregunta fantástica. Me parece que la policía sí juega un papel muy importante aquí, pero si hay niveles bajos de confianza, son bajos. Tuve que trabajar para la policía metropolitana una vez para entender las minorías en Londres y parecía que la desconfianza de la policía en su país de origen los había llevado a una desconfianza en Inglaterra también. Entonces no denunciaban los delitos, pero me parece que la denuncia de delitos podría mejorarse si mejoran los niveles de confianza en las fuerzas policíacas. Y otro tipo de técnicas podrían también ayudar a facilitar el reporte de delitos, las denuncias. Cuando digo que la policía no es importante para reducir el delito, me refiero a nivel nacional, pero en otro contexto sí puede ser importante. Pero si el público no confía en la policía, la probabilidad de que denuncie va a ser muy poca, muy baja. Profesor Tilley, ha sido todo un honor y placer estar con usted aquí, escuchar su conferencia. Muchísimas gracias, profesor Tilley. Les pido un gran aplauso para él. Gracias.